Gracias. Estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami y todas las emisoras que nos acompañan en distintos lugares del mundo. Precisamente a uno de esos lugares nos vamos, a Uruguay. Allí está Felipe Caorsi. Muy buen día, Felipe. Buenos días, Agustín. Buen día para toda la teleaudiencia de TV Radio Miami. ¿Cómo se encuentran? Por aquí todo muy bien, un día espectacular a pleno sol, después de fin de semana largo que recargamos las pilas. Y evidentemente con las expectativas puestas ahora en la cumbre de Panamá, que comienza el día 8. Efectivamente, bueno, felices Pascuas para todos, Gracias. judíos, cristianos. En fin, sí, estamos con muchas expectativas de lo que va a pasar en Panamá, en la cumbre. Se arrima Cuba, por primera vez. Veremos qué va a suceder con Estados Unidos y también Venezuela. Calculamos que la postura uruguaya va a seguir siendo la de acompañar al régimen venezolano en sus reclamos frente a Estados Unidos. Estamos a la espera. Felipe, mucho se habla de una posibilidad inesperada para estas horas, a raíz del acuerdo Cuba-Estados Unidos de llegar a, bueno, a restablecer las relaciones. Y eso algunos sospechan que podría ser una posición inesperada a la de Cuba ante un enfrentamiento Venezuela-Estados Unidos. Sí, me haces acordar una foto que circula por internet que muestra la bandera cubana eh, junto a la bandera de la Unión Soviética, luego la bandera cubana junto a la de Venezuela y ahora la bandera cubana junto a la de los Estados Unidos. El régimen cubano necesita siempre un socio externo y aparentemente deja de ser Venezuela, que bueno, hace pocos días Maduro ha decidido suspender la mitad del PT que le regala a Cuba para ser los Estados Unidos. Entonces no es muy claro qué es lo que va a suceder frente a un posible reclamo del gobierno venezolano a los Estados Unidos, cómo reaccionaría Cuba, ¿no? Uh Que -huh, está haciendo los deberes frente a los Estados Unidos, uh -huh. en parte. Sí, evidentemente ahí están puestas las fichas, ¿no? Veremos cómo se da en el momento justo de este entramado tan complejo. Mientras tanto, el presidente Bill Clinton anunció que va a estar presente. También por aquí te cuento que la señora Hillary Clinton está a horas de decidir si finalmente será candidata a presidente de los Estados Unidos en el próximo acto electoral. Pero vayamos a Uruguay porque hay declaraciones del presidente que pusieron en duda algunos datos económicos que dejó Pepe Mujica. ¿Qué hay de eso? Es cierto, sí, estamos a un mes de asumir el nuevo gobierno. Recordemos que del mismo partido político, el vicepresidente saliente es hoy el ministro de Economía. En la campaña electoral se habló de que la economía uruguaya venía creciendo muy fuerte, cosa que, bueno, increíblemente el vicepresidente, ahora como ministro de Economía, dice que no es así, que las previsiones de crecimiento del país son malas. Recordemos que el Uruguay sale de la crisis en el 2002 creciendo un 8% anual, baja un 5% en el 2010, 2011, el año pasado creció un 3,3%. Sin embargo, las, los anuncios que decía el gobierno saliente era que habíamos crecido un 3,8%. El mismo equipo económico ahora hace las cuentas bien y le da que hemos crecido a menor valor. La proyección para este año es inferior a un 3%, o sea, por debajo del nivel de crecimiento mundial. Uh -huh. Tenemos una inflación que no se ha podido controlar, se ha aumentado el rango, digamos, ideal por medio del Banco Central, o sea que es un poco aflojar la toalla. Las exportaciones de commodities, que es lo que nos venía salvando, el año pasado fueron de 5.500 millones de dólares y hoy ya sabemos que van a bajar por lo menos un mil millones de dólares, o sea, casi la quinta parte debido al bajo a la caída de los precios de la soja, básicamente de la carne. Uh -huh. O sea que la economía no está en las condiciones en las que había dicho el actual ministro Astori a la salida del gobierno anterior, lo cual preocupa a este nuevo gobierno que ha prometido mucho y que se da cuenta que no tiene los rubros para cumplir esas promesas. Uh -huh.
Allá por octubre del 2014 y en proceso de evaluación de la economía uruguaya, precisamente Wall Street había sacado un informe que daba cierta actitud optimista sobre la economía uruguaya, pero pronosticaba alta inflación e incluso un deterioro del déficit fiscal. ¿Cómo ves esos dos puntos? Tal cual. Son los dos graves problemas que tiene esta nueva administración. Primero, la inflación se está disparando. El rango ideal era un 3%, ahora se ha llevado un 7%. Calculamos que la inflación anual llegará a rondar el 9% anual, lo cual en esta época es muy alto. El déficit fiscal es enorme y como te decía antes, los ingresos por los commodities están bajando. O sea que ese déficit fiscal, si el gasto no baja, que no está previsto, Ujú, al bajar los ingresos el déficit se va a agrandar. Eso va a traer mayor inflación, entre otras cosas. ujú. Mayor Cu- inflación. Con respecto al PBI, ¿qué se espera para 2015? ¿Sube o se estabiliza donde lo dejó el 2014? Y va a crecer por debajo del índice mundial, de crecimiento mundial, que es el mínimo, es un ronda el 3%. Vamos a andar por ahí en un 2,8, 3% anual. Tengamos en cuenta que hay algunos proyectos muy grandes de inversión trancados, el tema de Aratirí, que es para exportar hierro uruguayo, lo cual ha traído una cantidad de conflictos en el gobierno, porque hay gente del gobierno que quiere, gente que no. Pero bueno, de caerse eso, prácticamente el Producto Bruto Interno no crecería este año. Ujú. Bien, ¿cómo están las cosas políticas? Las elecciones terminaron, se notó la alianza entre el expresidente Mujica y el actual presidente, evidentemente la cordialidad bueno, y las coincidencias políticas hasta ese momento estaban todo bien, lo que permitió renovar el mandato del grupo. Ahora, ¿cómo visualizás que va a suceder a partir de estas quejas del presidente, del ministro de Economía y bueno, de todos estos datos que no coinciden con lo que se esperaba, ¿no? Sí, creemos que hay dos vistas. Por un lado, la política, si bien terminaron las elecciones nacionales, ahora tenemos elecciones departamentales. Uruguay está dividido en 19 departamentos, lo que sería provincia en la mayoría de los países de América Latina, y se van a elegir los gobiernos para cada uno de estos departamentos. Entonces, si bien el gobierno central ya no está en discusión, los gobiernos departamentales sí. Entonces ahí hay todo un juego político en el cual, por un lado, Vázquez se tira hacia el centro y Mujica hacia la izquierda y hacen como, como que dentro del mismo partido, como si hubiese una especie de oposición, neutralizando de esa forma a la oposición política que está en el Senado y en la Cámara de Diputados. Ujú, Entonces, por un lado, entre ellos como que se pelean y lo que hacen es anular a los referentes de la oposición que en este caso no están reclamando, salvo la calle Pou, que acaba de pedir justamente al ministro Story que diga en el Parlamento por qué la diferencia de los números entre lo que dijo él siendo vicepresidente y lo que dice hoy asumiendo como ministro de Economía. ujú. O sea que hay un juego político de neutralizar a los partidos de oposición entre Vázquez y Mujica. Básicamente eso. Realmente sí, sabía que iba a entrar en una caída de crecimiento. Eh, lo mismo va a pasar en todos los países de América Latina, que dependíamos muy fuerte de la venta de alimentos. Ujú, China bajó la compra de alimentos, Estados Unidos está exportando cada vez más, tiene una producción de soja récord de los últimos 5 años ahora, ujú, pronta para vender a China. ujú. Entonces se sabía que al no haber hecho las inversiones pedidas estos países, lo que han hecho es aumentar el gasto, ya que les entraba plata muy fácil. Entonces, al no tener esa plata y al gasto mantenerse, va a estar muy complicado. Lo mismo va a pasar con Argentina, Brasil, no así con Chile y Paraguay. Ujú. Felipe, ¿cómo ves las relaciones con Argentina a partir de este recambio presidencial? Mujica había sido siempre, digamos, amigote de la presidenta Cristina Kirchner, pero en varias oportunidades se le escapó la lengua y dijo cosas fuertes. Eh, ¿Va a cambiar algo con respecto al nuevo presidente? Mira, en el gobierno anterior
de Vázquez, se encontraba Cristina Fernández en el gobierno en Argentina y las relaciones fueron bastante tensas Sí, entre sí, ellos. recordamos No frases existe, muy duras de Vázquez. sí, sí, los puentes cortados, Ujú, literalmente, muy complicado. Lo que le falta a Vázquez, que tiene Mujica, es esa afinidad ideológica que hace que, bueno, si bien había problemas entre la Argentina y el Uruguay, esa afinidad, había una cosa de compinche, ya habíamos hablado antes de que Mujica usaba una política exterior muy personalista, muy presidencialista, era él iba a hablar, incluso cuando la oposición exigía que Mujica fuera más fuerte, él tiraba una frase como dijo una vez, esta vieja es peor que el tuerto, sí, entonces con eso él disfrazaba, ujú, entonces políticamente se llevaba muy bien, es una cosa de partidos. Cuando en realidad en los países no, las exportaciones uruguayas a Argentina han caído mucho. Recordemos que Argentina se cierra en una política del estilo de sustitución de importaciones. Deja de comprar a Paraguay, a Chile y a Uruguay, básicamente, y un poquito menos a Brasil. Eso nos perjudicó a los uruguayos notablemente. Yo creo que las relaciones van a ser más frías entre los dos gobiernos, entre ujú, Argentina y Uruguay. Creo que el perfil es distinto, pero creo que los números van a ser similares. ujú, De aspecto van a ser más fríos, ujú. básicamente. Este nuevo presidente, ¿cómo ve el Mercosur? Bueno, lo que sabemos es a través de su canciller. El canciller eh, dijo algo que es muy alentador y es que, bueno, que Uruguay no tiene que hacer más negocios con países por afinidad política, ni que esa afinidad pase por encima las instituciones democráticas. Entonces, apuesta a abrir, e incluso dijo de que si los Estados Unidos le propone firmar un TLC, lo haría. O sea que este nuevo gobierno ve como que no hay grandes posibilidades de hacer grandes negocios en el Mercosur y tiene pensado abrirse al mundo, lo cual creo que es muy sano para todos los países del Mercosur, ¿no? No, no solo sano, sino realista, ¿verdad? Porque la situación en Brasil amerita a pensar en otros mercados. Sí, Brasil ha devaluado, lo cual hace que los productos importados de la región no hagan mella, no puedan competir con la producción nacional. Ujú, La Argentina está en recesión hace tiempo, ujú, Paraguay se ha abierto al mundo, entonces prácticamente es muy poco el mercado común del sur lo que mueve, bueno, Venezuela ya sabemos el problema en el que se encuentra, es muy poco lo que se comercia. Fíjate tú, Chile es un estado asociado al Mercosur que no está dentro y tiene tratados de libre comercio con el 90% de los mercados del mundo. ujú, Y Uruguay, dentro del Mercosur, tiene con el 10%, menos del 10%. ujú, O sea, es asfixiante el tema, y más en el caso de Uruguay, que es un país chico, ujú, donde Argentina y Brasil pueden cambiar las reglas de juego. Lo ujú. han hecho más de una vez. Felipe, tú recordabas el hecho de la posibilidad de que se reinicien las conversaciones o se aliente la posibilidad de un acuerdo de tratado de libre comercio con Estados Unidos, que en el cual Mujica había avanzado bastante en su momento. Sí, en realidad quien avanzó fue el presidente Jorge Valle Ah, el en anterior, el, sí. el anterior el último del Partido Colorado. Luego, finalmente se le ofrece por parte del presidente Bush, hijo, a Tabaré Vázquez, y su partido político, el Frente Amplio, decide no apoyar la firma del Tratado de Libre Comercio, por lo cual si no recuerdo, en el 2005 por ahí, se cae el Tratado de Libre Comercio. Uruguay, bueno, lo han firmado Colombia, lo ha firmado Perú. Si tú te fijas hoy, son los países que han crecido más en América Latina en los últimos 10 años, gracias a este TLC. Hay interés por parte de Uruguay. El canciller, al asumir, lo primero que dijo es que si se vuelve a dar esa oportunidad, lo haría, pero del lado de los Estados Unidos no hay ningún interés por ahora. Bueno. Bueno, Felipe, vamos a dejar la pelota picando, vamos a acercarnos al día 8 que inician las sesiones preliminares para que el día 10 y 11 se viva con toda la intensidad este nuevo encuentro en Panamá. Las perspectivas que le ves para dar una frase final, ¿cuáles son? Bueno, eh,
generalmente no quiero ser pesimista, pero este tipo de cumbres en sí no resuelven los problemas grandes. Yo creo que, por un lado, los Estados Unidos van a reclamar a Venezuela que revea el tema de los derechos humanos. Venezuela va a aprovechar a mostrar su poderío, sus amigotes en esta zona del mundo y pedir a los Estados Unidos que revea la suspensión que ha hecho de las cuentas de estos 7 ciudadanos Ujú. norteamericanos. Creo que ahí Uruguay, Argentina, Bolivia, Ecuador, en fin, van a apoyar Nicaragua a Venezuela. Finalmente habrá una declaración muy liviana. No le encuentro realmente mucho sentido a este tipo Bien, de cumbres, lamentablemente. bien. ¿Crees que se puede repetir aquel suceso que se dio en Mar del Plata con el presidente Bush cuando fue abucheado a instancias de Maradona y precisamente Hugo Chávez y Néstor Kirchner? Sí, yo creo que sí. Habría que ver, Panamá es un país un poquito más civilizado, ¿no? La sede, pero todo va a depender de la logística que aplique en Venezuela y Cuba en Panamá. Ujú. Ya hubo un tema complicado. Tuviste que la hija de Osvaldo Payá fue detenida Sí, en señor. el aeropuerto de Panamá, Ujú. retenida y Amenazada con deportar. exacto. Sin embargo, las presiones de las redes hicieron que fuera liberada, Ujú, lo cual ya es un indicador bastante complicado, ¿no? ujú. Ujú. Bien, Felipe, un informe más que amplio, más que interesante. Vamos a seguir todo de cerca si seguimos charlando contigo cada tanto y vamos a poner el énfasis en todos los datos que podamos ofrecerle a nuestra audiencia en todo el mundo de lo que pase en la cumbre de Panamá. Un gran abrazo. Igualmente, un abrazo para ti, para toda la teleaudiencia y a las órdenes como siempre. Muchas gracias. Felipe Caorsi, desde Uruguay. Hacemos la pausa y venimos enseguida.